El título de este mensaje es Los errores comunes sobre el arrepentimiento. La mayoría de los errores sobre el arrepentimiento ocurren cuando confundimos cosas que Dios mismo mantiene separadas. La mayoría de los errores sobre el arrepentimiento no nacen de negar la Biblia, nacen de mover algo fuera del lugar que Dios le dio. Con frecuencia las personas pueden tomar una verdad que es legítima, algo bueno, algo verdadero, pero lo colocan en la categoría equivocada. Y como resultado, entonces terminan confundiendo el arrepentimiento con cosas que están relacionadas con el arrepentimiento, pero que no son lo mismo. Y a lo largo de la historia de muchas iglesias, hombres sinceros han enseñado que el arrepentimiento quizás puede incluir lo que es tristeza, abandono del pecado, odio al pecado, obediencia, sumisión o transformación de vida. O sea que las mezclan, los colocan, dicen que el arrepentimiento debe incluir estas cosas. Y aunque muchas de estas cosas son importantes y son bíblicas, debemos preguntarnos si son la definición del arrepentimiento. Eso es lo que define el arrepentimiento, o si son las consecuencias que pueden seguir el arrepentimiento. Y la clave ahí es que pueden, porque también es una respuesta moral de cada creyente. Esa es una diferencia enorme. Y aunque muchas de esas cosas, como dije, son importantes, son diferentes. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, una cosa es decir que el arrepentimiento produce ciertos resultados, y es verdad. Otra cosa es que esos resultados son el arrepentimiento. ¿Sí me estoy explicando hasta este punto? Una cosa es que una persona diga, bueno, después de que eres salvo, vas a cambiar, vas a crecer, sí, puede suceder, es la posibilidad. Ahora que tenemos al Espíritu Santo, tenemos que andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, crecemos en santidad, caminamos con Dios, nos acercamos a Dios, somos más como Dios, la mente es renovada, pero eso no es el arrepentimiento. Eso es el fruto del arrepentimiento. Si usted dice que es el resultado del arrepentimiento, entonces ya está distorsionando el evangelio. Si confundimos ambas cosas, recuerde, vamos a terminar torciendo y predicando un evangelio diferente. Ahora, en nuestras lecciones anteriores definimos lo que es el arrepentimiento. ¿Sí se acuerdan lo que es el arrepentimiento? ¿Se acuerdan que el arrepentimiento bíblico es un cambio de mente producido por la verdad de Dios, mediante el cual una persona abandona sus falsas creencias y pone su fe en Jesucristo para salvación? El arrepentimiento no es una obra que el pecador realiza para merecer la vida eterna, sino una respuesta interior a la verdad revelada por Dios. Y aprendimos que viene de ¿cuál palabra griega? La palabra principal para arrepentimiento en el Nuevo Testamento es el sustantivo griego que es metanoia, que el verbo que corresponde es metanoeo, y estas palabras están formadas de dos elementos, como hemos mencionado, que es meta, quiere decir cambio o después, y noeo es pensar, percibir o comprender. La idea fundamental es la de un cambio de pensamiento, una reconsideración, una nueva forma de ver algo que anteriormente se entendía incorrectamente. Antes creía que la salvación era por obras, creía que era por ser bueno, por ir a la iglesia, pero cuando escuchó la verdad cambió de parecer y ahora abandona su posición de las obras y la pone en la pura fe. Eso es el arrepentimiento como la Biblia lo describe, como la Biblia lo explica. Aún los mismos diccionarios griegos, léxicos, nos enseñan que esa palabra significa cambiar de manera de pensar. Le muestro aquí el que es el de Dunker Art, le puedo mostrar el de Thayer, le puedo mostrar el que viene de Vine. Todos los léxicos enseñan lo mismo. Los expertos de griego nos han confirmado que significa, ¿qué cosa? Cambio de mente. Y el arrepentimiento ocurre en la mente cuando una persona abandona una creencia falsa y acepta la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que solo Cristo salva. Esa es la verdad de Dios. ¿Usted cree eso? Usted es salvo. ¿Ha creído en Cristo Jesús? Jesús dijo, de cierto digo que el que cree en mí tiene
tiene vida eterna. La salvación es por fe, es por gracia, por medio de la fe, y no es por obras. Es solamente por poner su confianza en Jesucristo. Es en la mente. Ahora mire, dicen algunos, hablan de fe intelectual, pero esa es una palabra que no va. Recuerde esto. Uno puede tener conocimiento, pero el conocimiento no salva. Uno tiene que creer en ese conocimiento. Y cuando usted escucha el Evangelio, entonces usted deposita su fe en Jesús. ¿Estamos conmigo, hermanos? ¿Están conmigo todavía? Una tremenda enseñanza, muy sencillo. Me agrada escuchar. La Biblia nos enseña que la salvación es simple, sencilla, solamente por creer. No tengo que alcanzar nada, prometer nada, cumplir nada. Cristo lo hizo todo. Él es nuestra propiciación, Él es nuestro sustituto. Él fue el que cumplió las santas demandas de Dios, apaciguó la ira de Dios, se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe y no hay jactancia delante de Él, porque somos justificados por la fe en Cristo Jesús. La justicia que Él nos atribuye es la de Jesús por medio de la fe. Entonces, aquí es donde surge la idea que estoy tratando yo de desmentir. Porque si uno tiene que hacer algo, incluye ciertas cosas. Cuando una persona abandona una creencia falsa, recuerde, acepta la verdad y recibe a Cristo. Sin embargo, tan pronto que enseñamos esto, comienzan a surgir objeciones como estas. Pero el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado. Pero el arrepentimiento incluye abandonar el pecado. Pero el arrepentimiento incluye rendirse completamente. Pero el arrepentimiento incluye un cambio de vida. Y muchas de esas objeciones no vienen de incrédulos, vienen de hombres respetados. Vienen de predicadores sinceros, vienen de autores que aman la Biblia y yo creo desean proteger el Evangelio de falsas profesiones de fe. Yo entiendo los extremos, entiendo el extremo de aquellos que dicen repite esta oración y ya eres salvo. Eso no es arrepentimiento y eso no es ser salvo. Una persona tiene que creer en Jesucristo para ser salvo. Sin embargo, aunque ellos tienen buenas intenciones, debemos ser cuidadosos de lo que escuchamos. Y esta lección no tiene como propósito atacar a personas. No estamos aquí para ridiculizar a autores. No estamos aquí para cuestionar las motivaciones de nadie. Estamos aquí para examinar ideas. Y nuestro interés, escuche esto, no es preguntar quién lo dijo. Porque a veces dicen, ¿quién más cree esto? Eso no importa. Si la Biblia lo dice, eso es suficiente. Porque a veces he tratado asuntos de estos con colegas y le digo, muéstrame el pasaje que respalde lo que estás diciendo y me mandan cortos o pedazos de comentaristas o de libros. Yo dije, no me impresionas con eso, muéstrame la Biblia. Nuestro interés es preguntar, ¿es eso lo que dice la Escritura? Esa debe ser siempre la categoría, la forma en cómo usted y yo distinguimos lo que es la verdad y la mentira. La autoridad final nunca es un autor ni un predicador. La autoridad final siempre es ¿qué? La palabra de Dios. Por eso Pablo escribió lo que acabamos de leer en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La clave está en la última frase, que usa bien la palabra de verdad. Observe la expresión, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones hay? ¿Qué posibilidades hay? Que se puede usar mal. Es posible tomar versículos verdaderos y llegar a conclusiones equivocadas. Es posible citar la Biblia y aún así confundir categorías que Dios nunca confundió. Y es eso precisamente lo que sucede con frecuencia en la doctrina del arrepentimiento. Imagine un médico y toma un medicamento que es legítimo y lo coloca en un frasco equivocado. El medicamento no es falso. La etiqueta no es falsa. El problema es que está en el lugar equivocado. Y cuando algo correcto se coloca en la categoría incorrecta, entonces produce confusión y daño. Y es lo mismo con lo que ocurre doctrinalmente. O sea que muchas de las cosas que se añaden al arrepentimiento son cosas buenas. Yo entiendo que es bueno que haya tristeza por el pecado.
Cuando predicamos, yo como predicador, uno de los objetivos de la predicación es que el creyente escucha y que la predicación y la palabra y el Espíritu le redargullan y le cause tristeza por su pecado. La obediencia es buena. Anhelamos que el creyente obedezca, que haga lo que Dios dice. La santificación es buena. Tenemos que apartarnos del pecado, cada vez más ser como Cristo. El crecimiento espiritual es bueno. Tiene que crecer, madurar. Tiene que cambiar su forma de vivir, de pensar y hablar. Todo eso es bueno. Pero si tomamos algo que pertenece al fruto y lo colocamos a la raíz, que es la salvación, entonces vamos a alterar el mensaje del Evangelio. ¿Sí me estoy explicando? La mayoría de los errores sobre el arrepentimiento pueden rastrearse a dos movimientos. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Esos dos movimientos equivocados que alteran el orden bíblico y confunden categorías que Dios mismo mantiene separadas. Para entender por qué existe tanta confusión, no voy a proceder a hablar cuáles son los errores comunes el día de hoy. Voy a solamente cubrir esos dos errores comunes. Le he llamado yo una herramienta. ¿Estamos listos, hermanos? Les dije que iba a ser profundo, hermanos. Noten conmigo la herramienta. Son dos movimientos que explican casi todos los errores. Antes de analizar versículos difíciles o autores conocidos o argumentos populares, necesitamos una herramienta que nos ayude a identificar dónde ocurre el error. Y la próxima semana le voy a mostrar citas, porque a través de los años yo he leído numerosos libros, artículos, he escuchado muchos sermones sobre el arrepentimiento. Y algunos de esos autores, como mencioné, enfatizan tristeza por el pecado. Otros enfatizan abandonar el pecado. Tienes que dejar tu pecado para ser salvo. Otros enfatizan una rendición total. Tienes que estar dispuesto a rendirle a Dios todo de tu vida. Y otros enfatizan una transformación de vida. Y a primera vista parecen que están diciendo cosas diferentes, pero sin embargo, cuando examinamos cuidadosamente sus argumentos, descubrimos que la mayoría de ellos terminan cometiendo uno de esos dos errores fundamentales. Esos errores aparecen una y otra vez. Y cuando toquemos cada error, le voy a mostrar cómo es que ese error está equivocado. No importa, mire, no importa si el autor es antiguo o es moderno. Me asombra cómo personas dicen, es que fulano lo escribió hace 300, 500 años. Y hay personas que son muy reverenciadas dentro de la iglesia, de los que les encanta leer libros. Escuche eso también, no importa si es bautista, reformado o evangélico. No importa si es bautista fundamental, no importa si él es importante, es conferencista. Recuerde, yo no estoy tratando de criticarlos a ellos, estamos hablando de la doctrina. No importa. La terminología puede cambiar, pero el error suele ser el mismo. Por eso, antes de estudiar los argumentos, debemos aprender a identificar esos dos movimientos. Y le digo, hermano, pasé mucho tiempo tratando de simplificarlo, hacerlo lo más sencillo posible para explicárselo. Y para organizárselo de una forma también que tenga una secuencia que usted la pueda recibir. Y por eso lo dividí en varias secciones también, porque no quiero que vaya usted con tanta información, aunque ya veo que algunos ya los veo un poco medio perdidos, pero recuerde, ¿usted cree en Cristo? Usted ya salvo, es lo más importante, ¿ok? La raíz y el fruto no son lo mismo. Este es el primer movimiento, el primer error. La raíz y el fruto no son lo mismo. Una de las distinciones más importantes de toda la vida cristiana es la diferencia entre la raíz y el fruto. Vaya en su Biblia, Hechos 26, lo acabamos de leer hace unos momentos. Escuche lo que le voy a decir. La raíz es aquello que produce vida. El fruto es aquello que surge de la vida. Si confundimos estas dos cosas, vamos a terminar confundiendo muchas doctrinas importantes. Por ejemplo, la fe es la raíz, las obras son el fruto. La salvación es la raíz, la santificación es el fruto.
La nueva vida es la raíz y el crecimiento espiritual es el fruto. Y yo se lo he enseñado, una cosa es venir a Cristo por fe y otra cosa es seguir a Cristo tomando tu cruz. Son dos cosas distintas. La salvación es por fe, el discipulado es la obediencia. No podemos confundir las dos cosas. Leí un libro, ese libro cuando lo leí hace muchos años, yo no pude captar, no pude ver el error. Dije qué buen libro, qué buena enseñanza. Yo asumía que era un hombre bíblico. Fue recomendado por pastores que yo respetaba y yo empecé a cambiar un poco mi enseñanza y doctrina hasta que leí mi Biblia y pude yo corregir ciertos errores. Ahora yo volví a leer ese libro ahora que estaba enseñando y presentando esto. Y habla de un evangelio según Jesucristo. Y enseñan lo que en verdad están haciendo es tomando lo que es del fruto, el discipulado, dejar tu vida, amar a Dios más que a tu madre, a tu padre, negarte a tú mismo, y lo incluyen en salvación. Diciendo, ese es el salvo. El salvo lo deja todo. El salvo abandona todo. Entonces es muy, muy peligroso que confundamos estas cosas. Porque mire, le repito, la fe es la raíz, las obras son el fruto. La salvación es la raíz, la santificación es el fruto y la nueva vida es la raíz y el crecimiento espiritual es ¿qué? Es el fruto. Lo mismo ocurre con el arrepentimiento. El arrepentimiento ocurre primero y los cambios visibles pueden surgir después. Ahora, ¿por qué digo pueden? Si miramos nuestra audiencia, no estoy juzgando a nadie, pero ¿quiénes de ustedes aún ya han crecido y han rendido todo en su vida? No, pero ¿sigue siendo salvo? Entonces note que son dos cosas distintas. En Hechos 26:20 vemos como Pablo menciona tres conceptos que están relacionados, pero no son lo mismo. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Aquí está, mire, el primer concepto es y que se arrepintiesen. Segundo, y se convirtiesen a Dios y finalmente haciendo obras dignas de arrepentimiento. Observe cuidadosamente la estructura del versículo. Pablo menciona arrepentirse, convertidos a Dios y hacer obras dignas de arrepentimiento. Estos tres conceptos, como mencioné, están relacionados, pero no son idénticos. Y muchas veces las personas leen este versículo y concluyen, ¿lo ve? Ahí está, ¿sí lo ve? Arrepentimiento incluye obras, pero eso no es lo que el texto dice. El texto dice obras dignas de arrepentimiento. Mire, las obras corresponden al arrepentimiento. Las obras son apropiadas para el arrepentimiento. Las obras son consistentes con el arrepentimiento. ¿Pero qué? Pero las obras no son el arrepentimiento. ¿Sí pueden ver la distinción? De hecho, una cosa no puede ser digna de sí mismo. Por ejemplo, si hablamos de una recompensa digna de un trabajo, entendemos que el trabajo y la recompensa no son la misma cosa. ¿Correcto? ¿Qué tal cuando hablamos de un creyente, la conducta de un creyente? Entendemos que el creyente y la conducta no son lo mismo. De la misma manera, las obras dignas de arrepentimiento no son arrepentimiento. Son aquellas cosas que corresponden al arrepentimiento. Note Mateo 3:8, porque Juan el Bautista enseñó exactamente el mismo principio. Y quiero que vea la distinción. En Mateo 3:8 dice la Biblia, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y observe entonces nuevamente la distinción. No dijo haced arrepentimiento, dijo frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos proceden más bien del arrepentimiento, no son el arrepentimiento en sí. Y aquí es donde encontramos uno de los errores más comunes en toda esta discusión. ¿Cuál es eso? Muchas personas observan que el arrepentimiento puede producir cambios, entonces concluyen que esos cambios forman parte de la definición del arrepentimiento.
Pero eso es como decir que una manzana es la raíz del árbol. No, la manzana procede de la raíz y la raíz produce ¿qué? El fruto. Pero la raíz y el fruto no son la misma cosa. Igual entonces que frutos y arrepentimiento no es la misma cosa. Le presento una ilustración sencilla. Debajo de la tierra está la raíz, es un árbol ¿de qué? ¿Y qué produce? Ahí están las ramas y el fruto. ¿Es lo mismo? Las naranjas no son las raíces. Sin embargo, eso es exactamente lo que muchas definiciones modernas hablan del arrepentimiento. Observan el fruto y dicen, ahí está, ve, tiene que haber obediencia. Pero la pregunta es si están definiendo bien. ¿Están definiendo bien lo que dicen? Dicen, bueno, hay obediencia, crecimiento, transformación, buenas obras, cambios visibles y concluyen, eso es el arrepentimiento. No, no es el arrepentimiento. Ese es el fruto del arrepentimiento. Cada vez que usted escuche una definición, hágase esta pregunta. ¿Está definiendo el arrepentimiento? ¿O está describiendo algo que ocurre después del arrepentimiento? Esa simple pregunta va a resolver gran parte de la confusión moderna sobre el tema. Ahora, ¿están conmigo todavía o no? ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar de parecer. Y lo que viene después es el crecimiento espiritual, es el discipulado. No puede decir, tienes que dejar, tienes que cambiar. No, porque el primer error que observamos es eso mismo. ¿Cuál es el primer error que vimos en esta tarde? La raíz y el fruto no son lo mismo. No puede ser lo mismo. No es lo mismo. Yo puedo mostrarle muchos pasajes, hablarles las escrituras. Y hay muchos imperativos que nos manda a obedecer, a crecer, a cambiar, porque no es lo mismo. Y aquí va el segundo error. La obra de Dios y la respuesta del hombre no son lo mismo. Eso es pedirle a una persona que haga algo que él no puede hacer porque no tiene el Espíritu morando en él. ¿Cómo le va a decir a una persona que se aparte de su pecado cuando el Espíritu no mora en él? ¿Sí me estoy explicando? Por eso existe una segunda distinción que debemos preservar cuidadosamente. Debemos distinguir entre aquello que Dios hace y aquello que el hombre hace. Acompáñeme a Efesios capítulo 2. Porque la Biblia presenta ambas realidades. El hombre responde al evangelio, Dios salva. El hombre cree, Dios da vida. El hombre recibe, Dios transforma. Y cuando estas categorías se mezclan, entonces aparecen serios errores doctrinales. Efesios 2:8 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Regresemos un poco aquí, note el orden. Primeramente, la salvación es ¿por qué? Es por gracia, ¿correcto? ¿Qué es la gracia? La gracia, en una forma muy sencilla, es Dios actuando en su favor. ¿Puede uno salvarse solo? El hombre es pecador. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Dice la Biblia que Dios está airado con el pecador. La ira de Dios está sobre cada incrédulo, cada pecador. Entonces Dios tuvo que actuar en nuestro favor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la gracia. Dios actuando en mi favor. Yo no puedo salvarme solo. Yo no puedo ganarme la salvación. No hay suficientes obras. Es más, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestras propias justicias? Son como trapos de inmundicia. Pablo mismo dijo, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia. Yo quiero ser hallado en la justicia de Dios. Dios manifestó su justicia a través de Jesús. Y Jesús es nuestra propiciación. Él cumplió la ley al pie de la letra. Él es el justo, dice la Biblia, que justifica. Esa es la gracia. Dice pasaje que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres.
entonces Dios extiende su gracia. Pero la salvación es por medio de ¿qué? Por la fe. ¿Qué es la fe? La fe incluye conocer, saber lo que dice la Biblia acerca de usted. Usted es pecador. Acerca de un Dios santo que condena al pecador y acerca de un Salvador, que es el único Salvador. No hay muchos caminos que salvan. Hay solo un camino hacia Dios. Y cuando usted entiende eso, y cuando usted cree eso, y creer no significa yo lo creo, no, yo confío, y yo descanso en que soy salvo por lo que Cristo hizo por mí. Ahora escucho, yo estaba escuchando a un apólogo, me gusta escuchar apología, pero muchos de estos varones, aunque me causa tristeza, este hombre que estaba escuchando es un gran apólogo contra el Islam. Él tiene muchos debates con islámicos. Y le preguntaron, ¿dónde empezó tu jornada cristiana? Él es del Medio Oriente. Sus padres hablaban el arábico y ahí aprendió el lenguaje, aprendió lo que era el Islam viviendo en su casa, pero a los 7 años su vecino lo invitó a la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, en Chicago. Y él ahí hizo una profesión de fe, creció unos años como joven, se apartó de Dios y regresó a otra iglesia. Dijo que una iglesia evangélica, de ahí se brincó a una iglesia reformada y de ahí se brincó después ahora jugando con el catolicismo. Porque la Biblia ya no les interesa tanto, les gusta tanto la apología que ahora estudian la historia. Y él dice, estudié tanto la historia, no puede ser que la iglesia se haya corrompido. Y eso es mentira, la iglesia no se corrompió, Dios siempre mantuvo una iglesia limpia. Pero muchos de ellos se alejan de la verdad. Y ahora afirma este varón que sacramentos necesarios, la gracia de una iglesia, pero no existe eso. Todo esto lo estoy diciendo para que usted sepa que su raíz debe estar arraigado, no lo que digan históricamente, no lo que diga alguien reconocido o respetado, lo que dice la palabra de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por medio de creer en Jesucristo. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y don, aquí es la gracia de Dios. En Efesios se menciona el don de la gracia de Dios 3 veces. El mismo autor nos dice lo que significa. Y aquí viene una clave, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3 dice, no hay jactancia, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué significa eso? Es decir, yo soy salvo porque soy bueno, lo merezco, mírenme a mí, lo que yo he hecho. No, nadie se va a jactar en la presencia de Dios. Entonces, si vemos el orden, salvación por gracia, mediante la fe y no por obras. Pero aquí viene la siguiente parte. Aquí viene ya el fruto. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Sí vio ahí? Las buenas obras tienen un lugar muy importante en la vida de un cristiano, muy importante. Dice la Biblia que Dios quiere purificar a un pueblo que sea celoso ¿de qué? De buenas obras. Le escribe Pablo a Timoteo que le predique a su gente a que sean celosos de buenas obras, que vivan en buenas obras. Le dice a él mismo, Tito, sé ejemplo de buenas obras. Las buenas obras son la respuesta a la obediencia. Debemos andar en buenas obras. Porque tampoco vamos a decir, ya eres salvo, haz lo que tú quieras. No, Dios ordena que andemos en buenas obras. Y el creyente debe andar en buenas obras. Pero vienen después de la salvación y no antes. El problema surge cuando alguien toma aquello que Dios produce en la vida del creyente y lo convierte en una condición que el pecador debe cumplir para ser salvo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí entendió esa frase? Si la salvación es por fe, no es por obra. Significa que no debe exigir cierta obra, cierto cambio para ser salvo. Eso viene después. Imagínense entonces la gente que
Usted evangeliza, lo que muchos evangelizamos, ¿serán salvos o no? Ahí es donde empieza la gente a cuestionar, pues ¿dónde están? ¿Dónde están las obras? Entonces usted está torciendo el evangelio. ¿Debe haber buenas obras? Sí, pero eso no es lo que salva a una persona. Lo que salva a una persona es si ha creído. Y algunos dicen, entonces, ¿cómo sabemos? ¿Por qué le interesa tanto saber si otra persona es salva? Es que no queremos falsos convertidos. No existen eso en las Escrituras. Yo solamente sé si usted creyó por lo que usted me dice. Porque caras vemos, corazones no sabemos. Hay gente que se ve muy bien, vive hasta mejor que los bautistas, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque no ponen su fe en Jesús. Su fe está en sus obras, en un bautismo. Viven mejor. Mire, yo he hablado hasta con gente que son de los santos de los últimos tiempos, gente muy amable, muy respetada, se esmeran, sacrifican, dan. ¿Pero son salvos? Y no estoy juzgando yo como Dios, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Si no cree en Jesús, entonces está bajo la condenación. Y más bien es necesario decírselos para que se arrepientan. Como aquel muchacho que me decía, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Y lo primero que le digo a un muchacho que se cree muy inteligente, le digo, Dios no te cree. Y se me queda mirando, yo no creo en Él, Dios no te cree. ¿Cómo dices eso? Porque la Biblia dice que no hay ateos, solamente el necio dice en su corazón que no hay Dios. Pero Dios se ha manifestado a cada ser humano. Esa luz alumbra a todo hombre. Dice la Biblia que la justicia de Dios se ha revelado a cada ser humano por su creación, por medio de la conciencia, de modo que no tienen excusa. Pero el hombre quiere huir de Dios como aquel ratero que dice, no quiero encontrarme con la policía. Es igual el ateo, no quiere encontrarse con Dios. Y le dije a aquel muchacho, si tú no crees esto, entonces te vas a ir al infierno. Y se enojó, ¿por qué me dices eso? Y le dije, oye, ¿por qué te ofendes si tú no crees en el infierno? No, pero eso está mal. ¿Cómo vas a desearme algo así? Le dije, pero tú no crees. No creo. Pues allá te vas. Y se enojaba más y se molestaba más. Le dije, si estás viendo por qué te molesta, porque dentro de ti tú sabes que existe en lo que es el lago que arde con fuego y azufre, la segunda muerte. Yo no creo esas cosas ni ese libro. Pues para allá te vas. Y se enojó, estaba frustrado. Ya me fui, pero se asomaba cada rato y me decía de groserías y me maldecía. Yo dije, ¿por qué está enojado este? Es como si usted me dice a mí que Santa Claus no va a venir a mi casa. Eso no me ofende a mí. Yo sé que no existe, no me importa. Pero hay algo ahí cuando uno habla del juicio. Por eso cuando Pablo le habló a Félix del juicio, ahí es donde le llegó al corazón a Félix. Dijo, yo no, mejor vete, no quiero hablar de esas cosas. Ya la siguiente vez que vamos ahí a ese mismo lugar a evangelizar, porque continuamos, tenemos una ruta que seguimos, ahí estaba, pero ya estaba con otro. Y me andaban persiguiendo. Y me dijeron, ya no vayas allá. Querían protegerme. Yo estoy listo, no, hasta dar mi vida por Cristo, dije yo. Entonces no fui por varias semanas. Estamos hablando de la mera, donde está caliente allá en Long Beach. En esos apartamentos donde... Ahí es donde están haciendo las drogas. ¿Sí me estoy explicando? Allá nos mandaban a nosotros. Y la próxima semana que voy lo veo, meses después lo veo y él viene y me saluda muy diferente, me respetaba, recibí a Cristo, voy a una iglesia. Y todo comenzó, según él me dijo, cuando tú me dijiste que iba al infierno y no podía dormir, ahí pasaba noches agonizando, yo no quiero el infierno, hasta que le preguntó a su hermana que iba a una iglesia cristiana y ¿sabe dónde la llevó? A nuestra propia iglesia, a la congregación de inglés, y ahí fue salvo. Éramos de la misma iglesia. Todo esto le digo porque una persona tiene que creer en Jesús, tiene que escuchar, tiene que saber lo que dice la Biblia. Pero no es por obras que una persona se salva. Y cuando una persona escucha esto, no es para ofenderle. Yo no quiero ofender a alguien que va a una iglesia de los mormones, a un testigo de Jehová, a un católico. Se lo digo porque amo a esa gente y quiero que lleguen al conocimiento de la verdad. Aún entonces incluye cuando vamos a evangelizar. Por eso debemos ir con compasión. No a debatir, ni a pelearnos con ellos, ni a ofenderlos.
Entonces es necesario que alguien escuche este mensaje. Lo que mencioné, el problema surge cuando alguien toma aquello que Dios produce en la vida del creyente y lo convierte en una condición que el pecador debe cumplir para ser salvo. En otras palabras, toman el resultado de la salvación y lo convierten en un requisito para la salvación. Note Romanos 4:5. Hay muchas formas que yo he explicado y se lo puedo volver a explicar de diferentes maneras. Le he hablado de un vecino nuestro que no era creyente, era un hombre que borracho, se oían los gritos, las peleas con su esposa, los maltratos, los hijos teniendo que estar afuera porque no pueden ir a casa. Y eran nuestros vecinitos, pero él fue alcanzado por una iglesia, aunque no era bíblica. Él no fue salvo porque era una iglesia que enseñaba el bautismo, las obras. Entonces, él cambió. Pero lo que no cambió fue su parecer en cuanto a la salvación. Antes él creía en su religión y dejó de esa posición de su religión y la colocó en otra doctrina falsa, que es la salvación por obras. En un sentido cambió de parecer, se arrepintió de esa posición. Pero no se convirtió ¿a quién? No se giró a Jesús, se giró hacia otra cosa. ¿A algunos de ustedes les pasó eso también? ¿O no? Se fueron de creer en los santos y María y todo, y se fueron después a creer en la salvación por obras, bautismo, y andaban aplaudiendo, y aleluya y todo, ¿se acuerdan? Y ahora después se dieron cuenta que eso también estaba mal. Y escucharon el evangelio, y ahora llegaron al conocimiento de la verdad. No estoy hablando necesariamente de una iglesia, estoy hablando de la verdad. ¿Correcto? Entonces usted pasó de uno, ¿se arrepintió cuántas veces usted? 3 veces, dice el hermano. ¿Sí me estoy explicando? El problema es en dónde colocamos nuestra fe. Porque puede haber cambios. ¿Quiénes de ustedes, sean sinceros, cuando dejaron su tradición o su vida pasada, llegaron a una doctrina, un evangelio falso, cambiaron, hubo cambios. Hubo cambios externos. Dejaron de hacer ciertas cosas. Algunos dejaron hasta tomar Coca-Cola porque era el diablo. Dejaron de lavarse los dientes con Colgate porque el Vaticano es dueño de eso. ¿Se acuerdan? Tanta conspiración que le enseñaban. No se enoje, hermano, ¿dónde va? ¿Pero eran salvos? No. La salvación viene cuando creen ¿quién? Note Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Observe cuidadosamente. Dios justifica ¿a quién? No, aquí dice este pasaje, lo acaban de leer, hermanos. Al impío. Dios justifica ¿a quién? ¿Sí dice eso el pasaje, no? ¿A dónde lo mandé? Sí, dice ahí, justifica al impío. Al que no obra, sino cree, a aquel que justifica al impío. Dios justifica al impío, no al hombre que ya transformó su vida. No al hombre que ya abandonó todos sus pecados. No al hombre que ya produjo suficiente fruto. Dios justifica al impío que cree. Esto significa que Dios quiere que, esto no significa que Dios quiere que permanezca impío, significa que la justificación ocurre antes de cualquier transformación progresiva que venga después de recibir a Cristo. Y es por eso que debemos tener mucho cuidado de no exigir al pecador aquello que Dios promete producir después en la vida del creyente. ¿Sí me estoy explicando? No, deja de mentir. Eso viene después. Arregla tu familia. Eso viene después. Deja de tomar. Eso viene después. Primeramente es creer en Jesucristo. Y después Dios empieza a trabajar y a producir esos cambios. Una cosa es decir que Dios transforma vidas. Eso es bíblico, lo creemos, ¿correcto? Pero otra cosa distinta es decir que debemos demostrar esa transformación antes
de poder ser salvo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? La primera afirmación exalta la gracia de Dios, pero la segunda, esta que está aquí, convierte el fruto en condición para ser salvo. En otras palabras, cualquier condición previa a la fe, no puede ser así. Si no haces esto, no puedes ser salvo. Por eso Pablo escribió Gálatas. Usted recuerda, estudiamos el libro de Hechos, capítulo 15, donde dice que unos que eran de Jerusalén vinieron y les dijeron, si no se circuncidan conforme a la ley o al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Es verdad eso? ¿Tiene que añadirse un requisito previo o un paso antes? No. Por eso estamos diciendo que eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es escuchar, cambiar de parecer y confiar en Jesucristo. Entonces vemos esos dos movimientos prohibidos. Espero que haya captado esos dos movimientos. Ahora podemos resumir la herramienta que vamos a utilizar durante la siguiente semana. Es mover el fruto a la raíz. Recuerde, ese es el primer movimiento. Cuando mueven el fruto a la raíz. Es tomar aquello que puede seguir el arrepentimiento y convertirlo en parte de la definición del arrepentimiento. Ese es un error. No podemos hacer eso. Por ejemplo, tristeza, obediencia, cambio de vida, buenas obras, transformación visible. Mire, vaya a Romanos capítulo 2. Voy a ver si lo hallo aquí, pero quiero que usted vea este pasaje. ¿Puede la tristeza guiar a arrepentimiento? Sí, claro que sí. Por eso es que muchos llegaron a Cristo en tiempos difíciles. Pero no es el arrepentimiento. Porque quiero mostrarle aquí cómo algo que es lo opuesto a la tristeza puede guiar al arrepentimiento también. Mire el versículo 4. Romanos 2:4. Dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿qué dice ahí? Te guía al arrepentimiento. Entonces vemos que ahora aquí este pasaje dice que la bondad de Dios, las cosas buenas, las bendiciones, aún esas cosas, Dios es benigno, te están guiando al arrepentimiento. Entonces, ¿puede la bendición guiarte a arrepentirte? ¿Puede tristeza guiarte a arrepentirte? Sí, pero no es la definición. Y no todos son iguales. No todos responden igual. Pero todos necesitamos esto, creer en Cristo para ser salvos. Eso sí, todo lo tenemos que hacer, creer. Entonces, ¿cuál es el primer movimiento? Es mover el fruto a la raíz. ¿Sí me explico con ese? El segundo es mover la obra de Dios al lado del hombre. Es decir, tomar aquello que Dios produce en la vida del creyente y exigir al pecador que lo aporte como una condición para recibir vida eterna. Cómo abandonar todo el pecado, transformación completa, sumisión perfecta, evidencia visible previa, o aún simplemente querer. Cuando la Biblia ya no es nuestra autoridad, muchas veces es la emoción. Respondemos emocionalmente. Alguien dice, pues qué malo, qué feo que esta gente que creyó una cosa falsa, era sincera. Eso ya no es un argumento bíblico. ¿Es un argumento qué? Emocional. Me preguntó una vez una dama que ella aparentemente era parte de una iglesia bautista por muchos años. Me dijo que su hermana se enfermó, pero ella nunca recibió a Cristo. Ella estaba afligida. Y sí, hay una tristeza, ¿no? Sabiendo que si un ser querido no recibe a Cristo, tristemente, ¿a dónde iría? El infierno. No estoy hablando que había dudas, no estoy hablando de esta persona nunca hizo una profesión de fe, no creía, no era cristiana. Pero su esposo, para consolarla, le dijo, no, mira, cuando estábamos ahí, me dijo, ella ya no estaba consciente, entonces le tomamos de la mano, oramos por ella
y la caminamos a los brazos de Cristo. Todo eso es una respuesta emocional por querer consolar a una persona en un tiempo de tristeza. Pero tristemente, ¿qué? No es lo que enseña la Biblia. ¿Me explico? No podemos tomar entonces argumentos emocionales y pero ¿por qué? ¿Cómo un Dios de amor haría esto? La pregunta no es esa. La pregunta es cómo se salva un pecador. ¿Qué debe hacer? Debe oír, debe entender y debe creer. Es como cuando hablé, ¿qué tal de aquellos que nunca han escuchado? Que viven en unas aldeas allá lejos o en la jungla o en unos pueblos donde no son alcanzados. ¿Qué de ellos? Eso ya se convierte en un argumento emocional y no un argumento bíblico. Una vez que aprendemos a identificar estos dos movimientos, muchos de los debates sobre el arrepentimiento comienzan a aclararse. Porque vamos a descubrir que la mayoría de los errores no nacen de negar la Biblia, nacen de colocar cosas buenas en el lugar equivocado. Nacen al darle una definición equivocada a la palabra arrepentimiento. Y precisamente eso veremos al estudiar los 5 errores más comunes sobre el arrepentimiento en nuestro próximo estudio. Vamos a orar. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Te pedimos que nos ayudes a crecer, a cambiar, Padre, a andar en buenas obras, ya que sabemos que eso es lo que cada creyente debe hacer. Pero pido, Padre, si es que hay una persona que escucha este mensaje, que aún no ha puesto su confianza plena en Jesús, no importa cuántas buenas obras hagan, no importa cómo vivan ellos delante de la sociedad, delante de ti cada ser humano es un pecador que necesita que Jesús le salve. Te pido, Dios, que nos ayudes a nosotros también a comprender que esta enseñanza es muy útil para que no seamos confundidos, para que el Evangelio no sea torcido ni alterado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.